Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de fundamentos de electrónica. Electrónica es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los circuitos y de sus componentes que permiten modificar la corriente eléctrica. Las modificaciones que podemos realizar son amplificar, amplificando la intensidad, aumentar, disminuir su intensidad, ¿no? Rectificar, obligado a los elementos a circular en un determinado sentido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos las fuentes de alimentación de corriente continua, ¿no? Nosotros tenemos corriente alterna, pero con algunos componentes aplicando a la electrónica vamos a poder rectificar esta corriente eléctrica y de filtrarla. ¿Qué quiere decir? Que esta señal obtenida por un rectificador vamos a poder nosotros hacerla más pura, filtrarla realmente. Símbolos y componentes. Aquí en la figura vamos a poder ver, por ejemplo, los componentes, cómo están físicamente y cómo están simbólicamente. Tenemos del triag, del fotodiodo, del diodo LED, del diodo rectificador, del transformador o de un puente rectificador de diodo, ¿no? Pasaremos a describir algunos componentes electrónicos, por ejemplo el interruptor. No va a ser necesario describirlos porque la gran mayoría sabemos que el interruptor es un elemento de maniobra, control y maniobra, ¿no? Que va a cortar o permitir el paso de la corriente eléctrica. Podemos ver ahí en la figura un interruptor electrónico, su forma física y su forma simbólica. El transformador, otro accesorio es una bobina realmente, ¿no? Que va a realizar el trabajo de transformar la energía eléctrica, en este caso de reducir de 220 voltios a 5, a 12, 24 voltios. Ahí tenemos la parte física y su parte simbólica. El LED o diodo emisor de LED. Ustedes lo han visto varias veces. Tienen un juguete y el foquito que enciende, en realidad es un diodo LED o un LED, ¿no? Ahí dice diodo emisor de luz. Hay de varios colores, rojo, verde, azules, amarillos. Sus terminales son ánodo y cátodo. El lado positivo va a ser el ánodo, ¿no? El que tiene la patita más larga, y el lado negativo que va a ser el cátodo. Podemos ver ahí también su simbología y el diodo LED. El diodo, ¿no? El diodo, al igual que LED, sus terminales son ánodo y cátodo. Es este último identificado como una banda en uno de sus lados, ¿no? A diferencia del LED, estos no emiten luz. Ustedes podrán ver, diferenciar el diodo LED con un diodo rectificador, ¿no? El diodo LED me va a emitir luz, o sea, va a encenderse, pero este diodo rectificador simplemente va a permitir el paso de la corriente en un solo sentido. Y también podemos ver que tiene una franja para nosotros poder diferenciar el ánodo y el cátodo, o el sentido de la corriente que va a circular por ella. También tenemos resistencias o resistores. Presentan una cierta resistencia al paso de la corriente, ¿no? Habíamos hablado ya de este tema. Sus valores están dados en ohmios, según el código de colores. Para nosotros saber el ohmiaje de estas resistencias, o sea, de cuántos ohmios es, tenemos que conocer el código de colores de una resistencia. Podemos ver ahí en la figura la resistencia cómo es físicamente, y también podemos ver cómo es simbólicamente. A continuación tenemos el potenciómetro, ¿no?
que son resistencias variables. En su interior tienen una pista de carbón y un cursor que la recorre, ¿no? O sea, adentro tiene unos componentes carbón y un cursor que va a recurrir. Según la posición del cursor, el valor de la resistencia de este componente cambiará. O sea, su resistencia va a ser variable y tú vas moviendo la perilla y va a cambiar el valor de la resistencia. Ustedes han visto esto, prácticamente sí lo han visto, ustedes han tenido una radio pequeña que tiene para aumentar el volumen, por ejemplo, es una perilla, ¿no? Entonces esa perilla adentro tiene un potenciómetro. Fotoceldas, ¿no? También llamadas LDR o resistencia dependiente de la luz. Una fotocelda es un resistor o es una resistencia sensible a la luz que incide en ella. ¿Qué quiere decir? Que a mayor luz, menor resistencia. Y a menor luz, mayor resistencia. Estos son utilizados mayormente para el sistema de alumbrado público. O también nosotros podríamos hacer algunos pequeños proyectos para poder utilizar este tipo de resistencias, ¿no? Son resistencias dependientes de la luz en realidad. Ahora también podemos ver los capacitor o el capacitor cerámico. ¿Qué es un capacitor? Es un condensador cerámico en realidad, ¿no? Estos son componentes que pueden almacenar pequeñas cargas eléctricas. Su valor se expresa en picofaradios o nanofaradios, ¿no? Este tipo de capacitores o condensadores no tienen polaridad, ¿ya? O no tienen terminales positivo o negativo, simplemente son comunes. Pueden estar conectados de cualquier manera a un circuito. Condensadores o capacitores electrolíticos. Estos, a diferencia de los cerámicos, sí tienen polaridad positivo y negativo. Podemos ver que viendo físicamente la patita más larga va a ser el lado positivo y la patita más corta el lado negativo. O también van a poder ver una franja que distingue el lado negativo o la patita negativa del condensador electrolítico. Los transistores, ¿no? Básicamente un transistor puede controlar una corriente muy grande a partir de una corriente muy pequeña. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en los amplificadores de señal o en amplificadores de sonido, ¿no? Eh, Nosotros al reproducir una música, en realidad dentro de, supongamos, de un equipo de sonido, la señal que nos va a mandar va a ser de señal de corriente. Entonces, mediante esta señal de corriente pequeña, para que el sonido sea fuerte, va a tener que pasar por un transistor y amplificar esta corriente. Luego de amplificar la corriente pasará por un transductor que convierte esa corriente en sonido, ¿no? Ahora nosotros también podemos ver el tipo de transistores, que hay dos tipos, ¿no? De NPN y el PNP. Estos transistores constan de un colector, una base y un emisor. En estos dos tipos vamos a poder ver el sentido de la corriente, ¿no? En qué sentido va a circular la corriente eléctrica. Otro componente que vamos a ver son SCR, ¿no? Que son llaves electrónicas que simplemente se activan mediante pulsos positivos. Estos mayormente son utilizados en sistema de alarmas, ¿no? También consta de ánodo, cátodo y gatillo, o en este caso puerta, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? La puerta va a ser por donde va a entrar la señal realmente, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hablado de la resistencia dependiente de la luz. En un momento no va a dejar pasar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? No va a dejar pasar corriente. Y cuando va a haber luz, dejará pasar la corriente y esa corriente, ese pulso va a llegar
a la puerta de este SSR y va a mandar señal y va a activar una alarma. O sea, que nos va a querer decir que ya está amaneciendo y activó la alarma, ¿no? O en otro caso, un sensor de movimiento también trabaja con este sistema, ¿no? Utiliza el SSR, o sea, va a detectar a la persona y va a mandar señal, una señal positiva que va a activar la alarma, ¿no? O el sonido. El circuito integrado, ¿no? Un circuito integrado no es más que componentes en miniatura encapsulados en el circuito integrado, ¿no? Por ejemplo, todos esos componentes que desarrollamos anteriormente están dentro de ese circuito integrado. Este circuito integrado puede tener distintas funciones como amplificar o de contadores, multiplexores o de codificadores. Sus terminales nos dicen que se cuentan o puedes ver o, o poder distinguir el terminal, los terminales de las patitas a giro opuesto de las agujas del reloj, tomando referencia el punto que tienen, ¿no? Podemos ver ahí en la figura el puntito que tiene tanto simbólicamente como físicamente. Ahora también tenemos otro que es el relé. Básicamente un relé es un dispositivo de potencia, dispone de un electroimán que activa o que actúa como intermediario para activar un interruptor, ¿no? Tanto el electroimán como el interruptor trabajan de forma independiente, no hay contacto, en este caso hablemos, no hay contacto físico mediante cables, ¿no? Podemos ver ahí cómo es físicamente y cómo es simbólicamente un relé.